Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo poder dirigirme a usted para poder compartir la palabra del Señor en estos tiempos en los cuales estamos limitados para poder vernos, para poder estrecharnos las manos y fundirnos en un fraternal abrazo como muestras del cariño que nos tenemos. Pero confiamos que pronto, muy pronto, vamos a estar nuevamente juntos para poder en verdad mostrarnos ese cariño fraterno y ese amor que nos une en el nombre del Señor. Qué bueno es que podemos tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios, porque estamos en tiempos de dificultad, porque hoy la humanidad se ha olvidado de Dios. La humanidad se ha enaltecido, se ha llenado de soberbia, se ha llenado de altivez. Y Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros podamos, en verdad, acercarnos a Él y examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, es tiempo de reconocer qué volátiles son nuestros planes. Es hora de sacudirnos de tanta frivolidad. Qué fácil es que se vengan abajo nuestros planes. Qué tonto es creernos tan grandes. Qué tonto es llenarnos de soberbia, llenarnos de orgullo. Y el rey David nos hace un llamado. Allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 9, en el verso 19 y 20, cuando manifiesta palabras que de verdad nos deben hacer reflexionar. Cuando dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y más adelante, en el libro de Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 4, en los versos del 5 en adelante, nos relata la historia de un hombre llamado Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, quien manifiesta en este momento haber tenido un gran sueño, un sueño que le espanta, un sueño que le hace tener imaginaciones, un sueño que le hace tener visiones y que le turba mucho. Y este hombre, a raíz de este sueño, convoca a todos los sabios, convoca a todos los magos, convoca a todos los astrólogos, convoca a los caldeos, convoca a todos los adivinos de su reino para que le mostrasen la interpretación de aquel sueño. Pero aquellos hombres no pudieron ayudarle, no pudieron hacerle realidad de qué se refería ese sueño. Entonces llama a Daniel, a quien él había puesto por nombre Belsasar, como el nombre de su Dios, y en quien él reconocía que moraba el espíritu de los dioses santos. Entonces procede y le cuenta su sueño. En los versos del 10 al 18 se relata en qué consistía este sueño. Dice que refería a un árbol que crecía, un árbol que se hacía fuerte y que su copa llegaba hasta el cielo y que se le alcanzaba a ver hasta todos los confines de la tierra.
un árbol de follaje hermoso, de fruto muy abundante, que servía de alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Pero de repente, dentro de sus visiones, vio a un vigilante y santo que descendía del cielo, que clamaba fuertemente que derribaran el árbol y que se cortaran sus ramas, que quitaran su follaje y que dispersaran su fruto, que las bestias y las aves que habían en él se fueran, pero que la cepa de sus raíces dejaran en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo que sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba y la tierra. Que su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y que constituye sobre él al más bajo de los hombres. Qué tremenda revelación, qué tremendas palabras. Al escuchar este relato, Daniel queda atónito por casi 1 hora, y dicen las escrituras que sus pensamientos le turbaban, y habló al rey Nabucodonosor, dándole a conocer la interpretación de este sueño, manifestándole que ese árbol fuerte, que ese árbol frondoso y de bello follaje era él, era el propio Nabucodonosor, que se había hecho fuerte, que le admiraban y le servían todas las naciones, pero que su reino le sería quitado, que le echarían de entre los hombres, y que con las bestias del campo sería su morada, y que en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de sus raíces del mismo árbol, significaba que su reino le quedaría firme, luego que reconociera que es el cielo que gobierna y no él. Daniel le aconsejó que se arrepintiera, le aconsejó que tuviera misericordia para con los oprimidos, que redimiera con justicia, pues quizás haciendo eso, él podría tener una prolongación más de su tranquilidad. Sin embargo, este rey no atendió el consejo de Daniel. Nabucodonosor era ya un hombre con pleno conocimiento del poder del Dios poderoso de Daniel. Era un hombre que había sido testigo de la manifestación de este Dios, cuando Daniel junto a sus amigos habían sido socorridos de los juicios impuestos por su reino. Pero Nabucodonosor solo por el momento le reconocía y le temía, porque nunca jamás había visto tal poder. El sentir de este hombre era pasajero. Solo era cuando miraba las cosas que sentía esa admiración y ese respeto hacia Dios, hacia el Dios de Daniel. Llegó hasta promulgar leyes para que todo aquel que blasfemara en contra del Dios de Daniel fuera descuartizado y su casa convertida en muladar. Luego olvidaba todo, o era fácil de mover su pensamiento. Dice la Escritura que la soberbia, la altivez, la arrogancia
la vanagloria hizo presa de él. Y quisiera llevarles a la imaginación para que nos adentremos en esa escena que nos narra ahí en el verso 29 al 33, de aquel hombre vestido con hermosos trajes, paseándose por aquellos bellos jardines, sacando pecho, alardeándose y moviéndose como un pavo real. Dice el verso 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ah, Nabucodonosor, qué error más grande. Se había olvidado de lo que le había dicho Daniel, de las palabras que Daniel había interpretado de su sueño y de lo que le pasaría. El hombre fácil olvida las cosas. No reconoció en ningún momento que todo lo que tenía, su hegemonía sobre las naciones, su liderazgo, sus posesiones, las había recibido de parte de Dios. Allí en el capítulo 2, en el verso 37, Daniel se lo hace saber cuando le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El rey del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Pero este hombre se gustó a sí mismo, se alzó hacia arriba. El barro se olvidó del alfarero y quiso para sí la gloria. Este hombre pudo haber alzado sus ojos al cielo y darle la gloria al Señor. Él conocía que así era, ya había sido advertido, ya le había sido comunicado de parte de Daniel. Debería haber apuntado hacia el cielo para exaltar a Dios, para darle las gracias por todo lo que había recibido de su mano. Habría haber exhortado a la gente a adorar al Señor. Podría haber reconocido públicamente ante su reino que todo lo debía a Dios, pero prefirió darse un baño de gloria a sí mismo. Dejó que la arrogancia, permitió que la soberbia le cegaran y le confirieran poderes divinos. El versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. El verso 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Dios lo derribó de un golpe, le hizo caer de su soberbia, de su altivez, de su arrogancia. El cielo lo sentenció
para que viviera junto a los animales, para que se alimentara de la hierba del campo. Dice que le crecieron sus uñas como la de las aves, y su cabello se convirtió como en plumas de águila. Esto puede verse como un ejemplo muy extremo. Sin embargo, ilustra la tragedia de la raza humana, el delirio, la altivez, la arrogancia de Nabucodonosor. Puede ser la misma actitud nuestra, quizás no en el mismo grado, pero también puede ser la actitud de nuestros gobernantes, de nuestra sociedad en general. Pensemos un poco en esto, hermanos. Nabucodonosor se desubicó, creyó que era grande, su orgullo le cegó y perdió de vista por quién era lo que había logrado ser. Perdió de vista su fragilidad humana, su dependencia absoluta del Omnipotente, y aunque había sido advertido, aún así deliró. Desconoció la realidad de sus logros, desconoció la realidad de su posición, de quien lo tenía por rey. Se desvió y se dio gloria a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos la imagen de Él, que el hombre existe para mostrar a Dios, para representar al Señor. Cuando vive en referencia a Él, tomándolo en cuenta a Él, reflejándole, entonces es sabio, pues sabe que Él no es el protagonista, está muy bien ubicado, está perfectamente consciente de su papel secundario que le ha sido asignado en este mundo. Y cuando vive de esa manera, lo que la palabra de Dios llama bajo el temor de Dios, cuando vive así, es feliz, no está perdido, no está insatisfecho, porque conoce su significado y la dignidad de su vocación. Pero cuando ignora al Señor, enloquece, se descarrila, se olvida de que es polvo y que es el soplo del Señor el que le da aliento y vida y todas las cosas, y comienza a verse como el centro del mundo y el centro de la historia, y se lanza sin pudor en busca de la admiración y de la alabanza de los demás, y eso es puro delirio. Hoy en día existen muchas empresas que se dedican a la labor motivacional de las personas, es decir, se encargan de que las personas crean y sientan que nada es imposible lograr, que el ser humano es capaz de tener todo lo que se propone, porque tiene la capacidad de hacerlo, que nada es imposible. Si nosotros permitimos que nuestro ego reciba esta idea como una declaración verdadera de nuestras posibilidades y nos alzamos presumiendo de solvencia, acabaremos creyendo en la misma grosera actitud de arrogancia y soberbia como Nabucodonosor. Seremos iguales a él, aunque no tengamos trono, aunque no tengamos reino, aunque no tengamos capa. Lo que somos es solamente pobres criaturas en el tiempo, que no somos capaces de asegurar siquiera la próxima bocanada de aire para nuestros pulmones. Nada es imposible. Esto solamente es para el Señor. Hay expresiones famosas que dicen: tienes dentro de ti todo lo que necesitas para superar los desafíos de la vida. Esto es delirio. Dice otra expresión: si crees completamente en ti mismo, no existirá nada que esté fuera de tus posibilidades. Esto es delirio. Y una última dice: la religión de todas las personas debería ser la de creer
en sí mismo. La sociedad hoy en día está en problemas, está delirando como Nabucodonosor, se está saliendo de la verdadera realidad, se está haciendo ladrona de una gloria que ya tiene dueño, Dios. Dios, a Él pertenece la gloria. Miremos lo que dice el salmista en el Salmo 10, en el verso 4 al 6. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Verso 5 dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Verso 6 dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Así que el malo no piensa en Dios. ¿Por qué? Porque se sobra y se basta a sí mismo. Cree que es capaz de lograr lo que sea, que no necesita de nada para obtener lo que desea, que tiene dentro de sí lo que necesita. Por la altivez de su rostro, no busca de Dios. No busca a Dios, dice el salmista, de manera que cree en sí mismo. Escucha su propio corazón, se apoya en su propia prudencia y cree que jamás será removido. Piensa que si sueña en grande, piensa que si trabaja duro, lo tendrá todo. Triunfará, pero eso es puro delirio. El rey David clama ahí en el capítulo 9, en el Salmo 9, en el verso 19 y 20, cuando dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hombres llenos de dignidad y valor y significado, pero al mismo tiempo dependientes criaturas subordinadas, finitas, frágiles. Señor, levántate. Levántate, Señor, y ríete de nuestros eslóganes. Desmiéntelos y líbranos de tanto engaño. Los ojos de la sierva a la mano de su Señor, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Así dice el Salmo 123 en sus versículos 1 y 2. Ahora, no permitas, Señor, que el barro te quite la gloria. No permitas que el barro se enaltezca. Levántate, Señor. Juzga a las naciones que se postren delante de ti, que te reconozcan como su creador, que te teman. Haz algo, Señor. No consienta que el hombre prevalezca. Ciérrale el paso a los Nabucodonosores que quieran robarte el protagonismo de tu gloria. Juzga a las naciones hasta que se desprendan de la arrogancia, hasta que se desprendan de la vanagloria, hasta que se desprendan de la altivez y se humillen a ti. Que las naciones se enteren que son hombres y no dioses. Hombres creados para disfrutar a Dios, para glorificarle, para reflejar su hermosura, así como la luna refleja la gloria del sol. Hombres llenos de dignidad y valor, para representarte, pero al mismo tiempo dependientes de su Creador,
criaturas subordinadas, finitas, frágiles. Señor, líbranos de todo engaño. Levántate ante los enemigos que se consideran invencibles. Sacude a las naciones. Señor, haznos temblar hasta que podamos odiar nuestro orgullo y decir como dijo el salmista ahí en el Salmo 123, 1 y 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señores, y como los ojos de las siervas a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El Salmo 9, 19 y 20 es una solemne invocación que el rey David eleva a su Señor, la cual procede de un alma tierna, un alma que ama al Señor, no soporta que el mundo lo desprecie. David quiere que Dios tenga lo que merece, que reciba la gloria, la honra, la alabanza, el reino, la lealtad, la corona, la obediencia del hombre, que reciba la fe verdadera y la adoración sincera. Dice el profeta Isaías en el capítulo 42, en el verso 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En el capítulo 2, en el verso 11 y 12 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Hermanos, además de la historia de Nabucodonosor, la palabra de Dios nos ofrece muchos ejemplos de cómo el Señor abate a los soberbios. Y una de las sentencias más feroces es la que Dios dictó contra el rey de Tiro en Ezequiel, en el capítulo 28, en el verso 1, 2, 7, 8 y 9. Y dice así, Ezequiel 28, verso 1, 2, 7, 8 y 9, dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu nombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Verso 7, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y verso 9 dice, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Uf, qué tremenda palabra. Hermanos, yo no sé todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo con esta pandemia del coronavirus, pero de una cosa sí estoy seguro. Dios está abofeteando nuestra soberbia.
Dios está sacudiendo el árbol para bajarnos los humos, para que se nos caiga la corona, para que se nos borre la sonrisa de sobrados, para que escapemos de nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestros delirios, para que enmendemos nuestro corazón, pero al final de todo, mostrarnos su salvación y su poder. Un pequeño agente microscópico ha puesto contra las cuerdas a todas las naciones, hasta la más humilde, hasta la más poderosa. La escena es inédita. Nadie sale de su asombro y el dolor crece por momentos. A estas alturas, miles de empresas han cerrado, miles de personas han perdido sus empleos y otros que podríamos perderlos. Todos estamos de acuerdo que nos esperan días difíciles y peor que esos, muchas familias están enterrando a sus muertos sin haber tenido la oportunidad de darle un abrazo, de darle un beso antes de su sepultura. No se ha podido celebrar un funeral digno para honrarles como merecen. Y todo el mundo está de luto. Todo está cerrado, los templos de las iglesias, los parques, las canchas deportivas, los hoteles. Es tiempo de reflexionar. La palabra de Dios asegura que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Eclesiastés 7 dice que más vale ir a un funeral que a un festival, porque en el funeral aún el que vive tiene tiempo para reflexionar. Nuestra sociedad ha ido de festival en festival, pero ahora es tiempo para reflexionar. Es tiempo, es hora de sacudirnos de tanta superficialidad, de tanta frivolidad, de tanta frialdad, de tanto rito. Es tiempo de reconocer qué tan volátiles son nuestros planes, qué pronto pueden venirse abajo nuestros proyectos, qué tontos son los discursos motivacionales, qué tragedia creernos grandes. Y Dios, por medio de un virus insignificante que se desvanece con la espuma del jabón, puede hacer que esta babella inconclusa para la vergüenza de las naciones. Dios puede hacer que este Titanic del que presumimos se hunda en un instante. Dios puede hacer que nuestro Nabucodonosor del cine y la música y el deporte sean repentinamente heridos, sean humillados hasta morder el polvo. No podemos ofrecer explicaciones de lo que está sucediendo, de las siniestras conspiraciones que pueden existir, de las muchas teorías de los orígenes de este virus. Pero una cosa sí es segura, hermanos. El Señor nos está abofeteando. Está abofeteando nuestra soberbia. Nos encontramos bajo la disciplina del Señor. Es hora de poner la boca en tierra. El profeta Jeremías dice ahí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso 31, 33, dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente ante los hijos de los hombres. Y dice en el verso 37 al 40, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y el verso 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y el verso 42 dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Hermanos, gimamos por nuestros pecados. Confesemos nuestro orgullo. Confesemos nuestra falta de oración. Confesemos nuestra apatía. Confesemos la falta del celo, nuestra mundanalidad, nuestra hambre de gloria, nuestra pereza, nuestra religiosidad inofensiva al gusto de la época domesticada por la cultura actual. Hermanos, lloremos por el pecado de nuestra tierra. Los pecados de nuestra tierra, los pecados cuyo hedor sube al rostro de un Dios santo y justo. Lloremos la vanidad y el orgullo y la negativa terminante para darle un espacio al Señor en la vida pública. Confesemos la falta de amor por la verdad y por la virtud y por la facilidad con la que corre la mentira por nuestra sociedad. Oremos por el Congreso Nacional, por los diputados, por el presidente y por las instituciones que presumen ser nobles. Confesemos el egoísmo y la falta del más básico afecto natural. Gimamos, hermanos, gimamos todos de dolor porque la sociedad que llama derecho a lo que está torcido, gimamos por toda la injusticia que estamos viviendo. Confesemos la rebeldía contra la autoridad que impera, aún entre nosotros los creyentes, la ligereza de la lengua, la idolatría, el vanidoso culto al templo del cuerpo que muchos hoy en día valoran y que enaltecen tanto y que solo viven ocupados en los gimnasios para verse bien. Confesemos el chisme que corre más rápido que aún el coronavirus y que está matando más gente que el mismo virus. Hermanos, ¿acaso el Señor no ha de ver y castigar todo esto? Humillémonos, humillémonos, humillémonos bajo este azote. Lloremos estos pecados, pongamos nuestra boca en el polvo, que el Señor no tenga que reprendernos como reprendió a su pueblo por medio del profeta Amós, ahí en el capítulo 4, en el verso 6 al 7 y 9, cuando les dijo, os hice estar a diente limpio en vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Verso 9. Os herí con viento, solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ah, hermanos, que el Señor no nos tenga que decir esto, que mañana podemos decir al contrario, el Señor se levantó e interrumpió nuestras fiestas y nos mandó a casa con el COVID-19, y en nuestra confusión buscamos su rostro y nos volvimos al Señor, entendimos nuestro delirio, lloramos nuestro pecado y cambiamos. Que podamos decir como el salmista, bueno me es el haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, pidamos al Señor que en su bondad
en su misericordia, derrame un poderoso avivamiento en nosotros, que su vara nos doblegue, que su disciplina nos arrincone, hasta que no nos quede más remedio que correr hacia Él para refugiarnos en su misericordia. Nabucodonosor al final reflexionó y reconoció su error. Dice el verso 24: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Verso 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, Dios aún en medio del juicio se acuerda de tener misericordia, porque Él nunca aflige por gusto. No se deleita en la muerte del impío, se deleita en perdonar. Él aflige, Él hiere, pero lo hace para consolar, lo hace para sanar, lo hace para mostrar su salvación. Por esta razón, hermanos, volvamos al Señor. Vengamos con fe. Hay perdón para los pecadores. Miremos al Cristo crucificado, al Cristo del Calvario, al humilde que se quitó el manto para lavar los pies de los 12 y luego fue herido por Dios en el Gólgota. Abatido, descendió al valle de los horrores como si fuera un Nabucodonosor, engreído, un presumido, un soberbio, un ladrón de gloria. Fue abatido en la cruz porque Dios castigó nuestro orgullo, castigó nuestra altivez en la persona de su santo, santo Hijo. Dios trató con nuestros pecados, no los suyos, porque Él nunca hizo pecado. Taladró a su Hijo, quebró su cuerpo, no el nuestro, sino el de su propio Hijo. Pero al tercer día lo levantó de entre los muertos para que reine para siempre, y todo aquel que en Él cree le promete perdón, le asegura vida eterna. ¿Crees? ¿Crees? Yo te ruego, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Admite tu impotencia, odia tu pecado, ríndete con gozo, confía en Él, mírale y sigue mirándole, cree que y sigue creyendo hasta que el Señor sea tu alegría, hasta que el Señor sea tu seguridad, tu camino y tu victoria, tu descanso y tu todo. Entrégale tu vida hoy a tu Señor. No luches más. Depón tus armas, que en medio de este tiempo de aflicción, en medio de este tiempo de confusión, puedas encontrar en el Señor refugio
alegría y salvación. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias por que tienes piedad de la humanidad, porque permite, Señor, que podamos tener la oportunidad de reconocer nuestros errores, nuestros pecados y arrepentirnos y acudir a ti, Señor, buscando el perdón de nuestras faltas. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú puedas hacer con nosotros lo que consideres necesario. Ayúdanos, Señor, a estar cada vez más cerca de ti, para amarte, para adorarte y para reconocerte como lo que eres, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias por este tiempo y bendice y guarda a cada uno de nuestros hermanos junto con sus familias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.